vamos a meternos ya en una entrevista que ya tenemos conectado al consultor político Pablo Romá para hablar un poquito de lo que pasó ayer y de lo que se viene en esta Argentina. ¿Qué tal, Pablo? Mayra García y Gonzalo del Monte te saludan. Hola Mayra, hola Gonzalo, buen día. ¿Cómo Buen les va? día, gracias por atendernos. ¿Cómo viste esta marcha del sábado y la respuesta posterior del gobierno nacional? Bueno, me pareció una marcha multitudinaria, una marcha nacional, ¿no? Me parece que al principio quizás no estaba tan claro cuál podía ser el volumen de la convocatoria, pero terminó siendo una marcha muy grande. Entiendo que la marcha expresa un límite, frente a los agravios, un límite frente a las agresiones, al discurso violento, ¿no? que tiene el presidente muchas veces para dirigirse a sectores de la sociedad, en este caso, a la comunidad LGTB. Y me parece que expresa un poco por la configuración de la movilización, a todos aquellos sectores que se sienten agraviados por el gobierno, además de la comunidad. Vi muchas personas con discapacidad, trabajadores estatales, muchos padres acompañando a sus hijos, ¿no? Me parece que marca también que hay una situación un poco más compleja de lo que el gobierno intenta mostrar, pero también es cierto que había sectores que no estaban, ¿no? Sectores de los trabajadores, ¿no? Movimientos sociales, los repartidores, porque también entiendo que hay un sector que se siente interpelado por el gobierno, por las políticas económicas del gobierno, pero evidentemente la marcha, la movilización ha sido muy importante y el gobierno trata de minimizar, trata de lo que no le gusta al gobierno, trata de generar la idea de que no existe, ¿no? Pero me parece que ha sido una movilización muy importante, muy significativa, y que marca, esto, ¿no? Que realmente no vale todo, que hay cuestiones que el presidente tiene que revisar, que no puede atacar a sectores de la sociedad, y creo que la marcha ha expresado eso. Pablo, ¿escuchaste la reflexión de Guillermo Moreno sobre la marcha? Eh, Sobre la a ver, agenda. coméntamela. No, dijo básicamente que en realidad dijo que es una marcha totalmente válida, con que tiene representatividad y demás, pero que no deja de ser la agenda del Frente de Todos, que perdió las elecciones. Bueno, me parece Y que no el sería, reconocimiento... digamos, la agenda para ir a combatir al territorio del gobierno. Bueno, a ver, primero el reconocimiento me parece un hecho válido, ¿no? Y significativo. Segundo, me parece que ahí se juegan distintas estrategias, digamos, pero son dos planos distintos. Yo creo que hay que entenderlo así, son dos planos. Uno, o sea, me parece que no podía dejarse pasar lo que dijo Milei. Me parece que eso implicaba, implicaba la necesidad de poner un límite frente a eso. Después hay otro plano, que es el plano de las estrategias políticas, y yo creo que ahí, se juegan distintas estrategias, no solo Moreno, sino que hay distintas posiciones respecto a cómo tiene que ser y quiénes tienen que ser, porque también el peronismo está en una discusión, digamos, ¿no? Si tiene que ser Axel Kicillof, si Cristina Fernández de Kirchner no tiene que jugar, porque gran parte de los problemas vienen de ahí. Bueno, hay toda una discusión, y creo que Guillermo Moreno entra dentro de esa discusión, pero me parece que son planos distintos. Un plano en términos de la estrategia, y otro plano es, ¿qué habría que hacer frente a esto? Bueno, dejarlo pasar porque hay que discutir otra cosa, y me parece que no. Ahora, dar la discusión, si la discusión frente al gobierno tiene que ser la batalla cultural, o tiene que ser también una discusión económica frente a este gobierno, porque los agravios y los ataques
no son solamente en el plano político e ideológico, sino que también se dan en el plano económico y social, ¿no? Entonces me parece que ahí hay que, los sectores de la oposición al gobierno tienen que discutir, tienen que reflexionar, pero no me parece que tenga que ser una cosa o la otra. Me parece que ahí hay una discusión y esa discusión deberá ser saldada, pero obviamente la movilización del sábado me parece a mí que era muy necesaria y al mismo tiempo también marca la potencia que tiene ese sector que hoy se siente agraviado, pero no solamente agraviado por la batalla cultural, sino también porque hay una cuestión económica y eso en la movilización también se notó y eso también se vio. Entonces me parece que más que buscar las diferencias o las separaciones, me parece que hay que tratar de generar condiciones de vínculos, digamos, ¿no? De vincular estas distintas situaciones que se dan tanto en el plano ideológico como en el plano económico, porque el gobierno no es un gobierno que solamente hace batalla cultural, sino que también avanza sobre el plano económico. ¿Es fácil para el promedio del ciudadano que lo ve por televisión o por los diarios discernir entre estas dos líneas que vos marcás, que son muy finas, entre lo que se necesita hacer para marcar la cancha al gobierno y la otra línea es, bueno, esta agenda en realidad es representativa de este sector político? Y no es tan fino porque también, es fino, no es tan fácil porque también hoy toda la comunicación y sobre todo el peso que tienen las redes sociales en la comunicación política es de mucha simplificación. Me imagino que el sesgo... ¿no? Y bueno, y a veces en las distintas discusiones, en las batallitas que se dan, se tiende a extremar las posiciones, ¿no? Y la riqueza del debate se pierde. Pero es cierto que Guillermo Moreno viene planteando desde que asumió Milei que la discusión es económica, digamos, ¿no? Ahora, que reconozca la importancia de la marcha, bueno, me parece saludable. Ahora, bueno, él me parece que está planteando la discusión en el plano de la estrategia política, cómo acumular para generar una cosa distinta. Yo diría, me parece que sí, que ahí hay una cuestión que es circunscribir la marcha a una estrategia, la marcha del sábado una estrategia, me parece un poco forzado, porque ahí no está tan claro cuál es la estrategia. Ahora, él dice, bueno, supongo, interpreto, bueno, si esta va a ser la única agenda, y bueno, el gobierno en esa agenda es fuerte y debería incluirse la cuestión económica. Bueno, y yo creo que en algo de razón está planteado ahí, ¿no? La discusión tiene que llevar también a profundizar esas demandas que tienen que ver con lo ideológico, lo cultural, lo identitario, a cuestiones económicas, porque la situación es muy compleja, es muy delicada y hay un sector importante de la sociedad que se siente muy afectado por las políticas económicas. De hecho, estaban representados en la marcha, básicamente los estatales, ¿no? Y los estatales no luchan solamente por cuestiones, pongo los términos del debate más simplificado, ¿no? En el plano de las reivindicaciones identitarias. Y yo creo que poca gente que participó en la movilización solamente estaba por las reivindicaciones identitarias y porque hay sectores que están en contra de la política ideológica del gobierno, pero avalan la política económica, ¿no? Sectores del PRO fundamentalmente, y que que esos dirigentes, aquellos que representan esa sociedad, no estaban en la movilización del sábado. Entonces ahí me parece que la tensión, es una tensión y hay que analizarla, hay que discutirla, hay que problematizarla. ¿Puede el gobierno caer en la trampa que cayó en algún momento el cristinismo duro, kirchnerismo duro, de creer que en realidad lo que se está votando es la agenda que no sea económica? ¿Y pasarse de rosca? Y sí, me parece que que ese es el riesgo más grande que tiene el gobierno, porque también es cierto que un poco lo que expresó la movilización del sábado es que esa agenda no es la agenda de la Argentina, claro. Digamos, ¿no? La agenda anti-woke no es la agenda de la Argentina, eso podrá ser la agenda norteamericana y habrá que ver si es tan así, digamos, claro. ¿No? Porque me parece que el presidente se embala en discusiones que
bueno, que no son propias de la realidad del contexto argentino. Digo, porque los sectores que no estuvieron en la movilización, estos que yo marcaba al principio, no estuvieron porque solamente o porque tienen un alineamiento ideológico cultural con Milei y entienden que los gays son pedófilos. Digo, no están porque hay una interpelación económica de ese sector también, que es la baja de la inflación, que es el superávit fiscal, que es el achicamiento del Estado. Bueno, cuestiones que hacen también a la política económica del gobierno. Y bueno, y ahí hay que mirar, hay que analizar, y la oposición me parece que está en un momento donde, bueno, hay un proceso de fragmentación, y en ese proceso de fragmentación también se entiende que hay distintas salidas o distintas formas de enfrentar al gobierno. Y bueno, se tendrá que discutir, ¿no? Pablo, estamos hablando con Pablo Romá, consultor político. ¿Cómo lo ves al gobierno para este año en las elecciones? Y lo veo con las dificultades que tiene una situación económica muy delicada. El gobierno necesita dólares, ¿no? Necesita los dólares, tiene un tipo de cambio muy atrasado. Bueno, y en ese sentido me parece que no va a ser un año fácil. Después, en términos políticos, me parece que el gobierno tiene mucha expectativa de que le vaya bien. Esa expectativa se sustenta en que gran parte de la base electoral del PRO hoy está con el gobierno. Muchos dirigentes están dando pasos del PRO hacia la Libertad Avanza, y creo que puede hacer una elección legislativa importante, ¿no? Ahora, después, la cantidad depende de si puede tener mayoría o no, digamos, ¿no? Porque puede tener mucho, pero puede necesitar de otros espacios para pasar las leyes, como fue todo este año, o lograr la mayoría, que eso, bueno, ya marcaría un nivel de fortaleza muy, muy importante, pero yo creo que la discusión está mucho más peleada en términos electorales, y habrá que ver, porque cuando uno mira el núcleo duro oficialista, el núcleo opositor, tienen un nivel de representación similar. A veces puede crecer un poquito más uno o el otro, pero tienen un nivel de representación similar. Hay que ver qué pasa con los sectores más moderados. Si termina primando la confianza y la esperanza en que pueda resolver la situación económica o no, digamos, ¿no? Pero para mí la clave va a estar en los sectores moderados, y si esos sectores moderados entienden que esta esperanza, esta expectativa que está planteada, tensionada por un sacrificio, bueno, puede dar lugar a ese momento de prosperidad que el presidente viene prometiendo, pero también la situación es compleja. La situación económica del mundo también es compleja, digo, ¿no? Y bueno, y habrá que ver cómo el gobierno se posiciona en términos económicos, pero me da la sensación que en términos políticos hoy sigue primando el kirchnerismo, antikirchnerismo, y ahí el gobierno trata de quedarse con todo la representación antikirchnerista. ¿Pensás que sí, entonces va a haber un acuerdo con el PRO? No sé si va a haber un acuerdo. Digo, pero por abajo me da la sensación que hay sectores muy importantes de la base electoral del PRO que están con el gobierno. Sí, más allá de lo que hagan después a nivel nacional. ¿Y a Macri lo ves jugando este año? Y ayer vi unas pintadas de Macri. Sí, hay varias, Mauricio 2025, en Capital. Sí, y bueno, me parece que está en esa tensión, digamos, ¿no? El año pasado decíamos, bueno, navega entre dos corrientes, una corriente que lo acerca al gobierno, porque me parece que el gobierno también retoma parte de los objetivos que tenía Macri y que quizás no pudo cumplir, pero también hay una corriente que lo aleja, digamos, ¿no? Y yo creo que si el acuerdo o el no acuerdo, la posición de Macri va a depender también de cómo juegue su base electoral, cómo jueguen gran parte de sus dirigentes, porque también es cierto que Macri necesita defender su capital político, digamos, ¿no? Y entiendo que no quiere ir a un acuerdo donde, bueno, todo sea la Libertad Avanza y el PRO furgón de cola, digamos, ¿no? Me parece que ahí hay una tensión, pero bueno, habrá que ver cómo se hace. Los escenarios políticos argentinos son siempre muy dinámicos y cambiantes. Pablo, me da la sensación, a ver qué opinás vos,
no solo seguramente lo tengo yo, que la gran batalla se está dando en la ciudad de Buenos Aires, pero si uno ve lo que necesita un gobierno nacional siempre para tener estabilidad es la provincia. Eh, Vamos a ver una batalla seguramente de pesos pesados en la ciudad, pero la provincia de Buenos Aires es necesario que el gobierno también haga una buena elección. No sé si ganar, pero sí una buena elección. Sí, fundamental. Yo creo que la provincia de Buenos Aires es central, va a ser central hoy porque me parece que gran parte del peso de la discusión pro LLA se da en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero la provincia va a ser muy importante. Y yo creo que ahí hay algunos dirigentes del PRO, como decía, digamos, ¿no? Me parece, provinciales, bonaerenses, que están más dispuestos a jugar con la Libertad Avanza que con el PRO, y algunos intendentes también. Entonces, no, me parece que va a ser la elección, porque también este objetivo que tiene el gobierno de liquidar el kirchnerismo, de terminar con el kirchnerismo, eso se juega en la provincia de Buenos Aires. Y creo que va a ser difícil. Y también me parece que va a ser difícil para Kicillof, ¿no? Me parece que no va a ser un año fácil. ¿Por qué? En la provincia. Y porque me parece que todo este proceso de diferenciación que está llevando adelante de Cristina Fernández de Kirchner, de la Cámpora, también lo deja en un lugar un poco más endeble políticamente, ¿no? La fragmentación me parece que no fortalece la idea de decir, disputo acá y si gano después me quedo con todo. Me parece que es muy arriesgada. La base electoral peronista lo que demanda es unidad, no mayor nivel de fragmentación, y en situaciones complejas, delicadas, como estamos viendo en Pero estos Cristina días. no le va a armar otra lista a Kicillof. No, pero si se desdoblan las elecciones, si se provincializa o se municipaliza la elección provincial y después queda la elección nacional por otro lado, me parece que ahí es una estrategia un poquito más solapada, más sofisticada de ese proceso de fragmentación y de diferenciación. Pero vos pensás, Pablo, que Kicillof se está diferenciando, pero ¿logra diferenciarse del todo? No, me parece que hay que mirarlo por arriba y por abajo, digamos, ¿no? Por abajo sigue habiendo la demanda de unidad, no sé si veo esa, pero por arriba, en términos de los dirigentes y lo que vienen siendo los armados y lo que vienen siendo las demandas internas, y sí, me parece que hay un proceso de al menos de intención de distanciamiento, ¿no? ¿No es lógico que el gobernador de Buenos Aires, después de ganar 2 veces y haber sido el único, digamos, porque si bien también ganaron otros gobernadores y demás, tenga la potestad o la decisión y que necesite también del aval de Cristina Kirchner para impulsar su propia carrera? Porque una de las cosas que te dicen los dirigentes llegados a Kicillof es, apoyó a Massa, que le había hecho la contra en el 2013. Después apoyó a Daniel Scioli. Antes apoyó a Daniel Scioli. ¿No es el momento que lo apoya a Kicillof? Sí, Alberto Fernández, me olvidé el peor de todos. De Alberto me olvidé. Que no hay dudas, digamos, ¿no? Ahora, el problema es cómo se quiere construir eso. Pero me parece que es una discusión un poco más profunda. Yo creo que a ver, uno mira lo que pasó el otro día en Moreno, lo que pasó en Florencio Varela, cómo juega la inseguridad en la provincia en los años electorales, cómo se construyen también los procesos más de defensa de esas situaciones, y yo creo que en un contexto de fragmentación me parece que es difícil, ¿no? Si Kicillof quiere, supongamos, demos por válido que lo que vos decís, que es eso lo que dicen muchos dirigentes cercanos a Kicillof, es así, y que Kicillof no quiere aceptar y que quiere mantener su autonomía a la hora de decidir cosas y de lanzar su candidatura. Y ahora, también en situaciones más complejas, perdés un actor de peso a la hora de posible salir en defensa política de una situación muy complicada. Digo, ¿cuántos intendentes salieron a defender a Kicillof? Es una discusión.
Bueno, pero tampoco creo nadie salió a respaldar a Cristina Kirchner cuando se lanzó su candidatura al PJ más allá de la Cámpora. Bueno, por eso digo, me parece que hay una situación compleja, delicada, y que esa fragmentación lleva a condiciones peores para enfrentar un proceso electoral que la unidad. Pero bueno, ese es un poco mi punto de vista. No quiere decir que sea así y que sea decididamente correcto. La última, Pablo. ¿Crees que este es el peor momento en la historia del peronismo? Se ha dicho muchas veces eso. Y después No sé si es el peor momento. Son momentos difíciles, digamos, ¿no? Me parece que hay un proceso, una crisis de autoridad, eso es así, hay un proceso de fragmentación, pero bueno, la política es así, digamos, a veces está mejor, a veces está peor, a veces está, bueno, gobernás, tenés poder social, político, y otras veces no, y necesitas construir de otro lado. Me parece que coincido en parte en la pregunta en que no es un buen momento. Ahora, el peor, no sé, tendría que pensarlo más, pero es un momento difícil, sí, eso sin dudas. Bien, Pablo, muchísimas gracias. Siempre es interesante charlar con vos. Bueno, muchísimas gracias, te mando un abrazo grande. Un abrazo. Estábamos hablando con Pablo Roma, consultor político.